Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 493. Y hoy vamos a tener la segunda parte de esta historia tan particular de Yosef Sabá, ese maestro nacido en Esmirna en tiempos del Imperio Otomano y formado en la Escuela Normal Oriental de París, que en 1894 llegó a la Colonia Clara en Entre Ríos para organizar las escuelas primarias. Recordemos lo que decíamos en la primera parte de esta historia, que estuvo en el programa de la semana pasada, que quienes no la hayan escuchado, los invito a escucharla, la van a encontrar en el archivo de programas de radiosefarad.com. Decía que en la primera parte contábamos que Yosef Sabá había sido enviado por la Jewish Colonization Association, la Jewish, y la Alianza Israelita Universal, que conocemos comúnmente como la Alianza, para ese fin. En resumen, digamos que la Jewish apoyaba la migración hacia las Américas de judíos residentes en el Imperio Ruso. La función de la Alianza era educar, modernizar y en última instancia occidentalizar a los judíos del otro gran imperio de la época, el Imperio Otomano. Estas dos instituciones combinaron sus esfuerzos en la Argentina. La Jewish fundó colonias agrícolas para inmigrantes judíos que huían de la violencia en aumento en el Imperio Ruso, mientras que la Alianza aportó los esquemas educacionales y los maestros para implementarlos en las escuelas de las colonias. Estas cartas que enviaba Yosef Sabá han sido publicadas en el libro Entre Lenguas y Mundos, Yosef Sabá, las cartas de un maestro de la Alianza Israelita Universal desde el litoral, de Mónica Surmuk, quien tuvo a cargo la traducción, la cronología y las notas de este libro, que contiene estas invaluables cartas de Yosef Sabá, uno de los principales maestros que tuvo la comunidad judía del litoral argentino, llegados desde Rusia, escapando de los pogromos. Habíamos dejado en el programa anterior, en tiempos en que el Imperio Otomano era un ejemplo clásico de una sociedad plural. El principio general era aplicar las mismas regulaciones a todos los individuos de diferentes comunidades. Cristianos y judíos vivían en un sistema llamado Millet, que originalmente definía una comunidad religiosa, pero que para el siglo XIX significaba nación. Cada Millet tenía el poder de gobernar, establecer impuestos y hacer justicia en su propia comunidad. A los 6 años, Sabá entró a una de las primeras 4 escuelas de la Alianza, donde se enseñaba historia judía posbíblica, instrucción bíblica, hebreo, lengua francesa, ladino, ciencias aplicadas, lecturas en francés, geografía, aritmética, historia, caligrafía, dibujo y educación física. La marca principal de las escuelas de la Alianza era la enseñanza laica en francés, idioma que abría a los estudiantes hacia la occidentalización. En nuestro programa de hoy vamos a continuar desde este punto, desde lo que es la descripción del perfil y de la formación de Yosef Sabá.
La marca principal de las escuelas de la Alliance era la enseñanza laica en francés, idioma que abría a los estudiantes a la occidentalización. A pesar de que seguían hablando otras lenguas en la casa, los niños educados en estas escuelas consideraban al francés su lengua pública. Uno de los maestros de la Alliance describía así los idiomas que hablaba. El turco es un traje prestado, el francés un traje de gala, el judío español es la bata en la que uno se siente más cómodo. Seguramente algo parecido le pasaba a Sabah. Sin duda, la lengua en la que se sentía más cómodo era el ladino, y lucía el francés como un traje de gala que acreditaba su ascenso social y su occidentalización. El judío español fue su lengua madre, que en Entre Ríos se fue pareciendo cada vez más al castellano rioplatense. Sabah fue un excelente alumno en la escuela primaria y a los 15 años fue seleccionado para estudiar en la Escuela Normal de la Alliance en París, la Escuela Normal Oriental de Ossier. Durante los 4 años que duró su formación como maestro, entre 1878 y 1883, permaneció en París sin poder regresar a visitar a su familia. Terminada su formación, su primer destino fue como maestro de Talmud Torá en las escuelas de Susa, una pequeña ciudad a 12 kilómetros de Túnez, también en el Imperio Otomano, donde ejerció su labor desde octubre de 1883 hasta el mismo mes de 1887, cuando fue trasladado a la escuela de Túnez, donde permaneció hasta 1891. Su adaptación a la escuela de Susa fue muy difícil, porque los alumnos hablaban solamente árabe, idioma que él no entendía. En 1891 comenzó a trabajar en la escuela de Esmirna, su ciudad natal. Hacía muchos años que no veía a su familia. A pesar de que había solicitado permiso para visitar a sus padres en 1883, entre su graduación y el comienzo de su empleo en Susa, este le había sido negado y desde ese momento añoraba volver a ver a su familia. Entre 1891 y 1895, año en que fue trasladado a la Argentina, fue maestro de su ciudad natal. Fueron años muy felices en los que impartió clases de religión y materias curriculares y disfrutó sobre todo de la enseñanza agrícola que se realizaba en una finca que la Alliance tenía en la zona de Burnabat, en las afueras de la ciudad. La educación de la Alliance se caracterizaba por ser laica, pero se accedía a incluir educación religiosa financiada por los padres. En la misión inclusiva de la Alliance se buscaba la convivencia fuera de la comunidad judía y en la mayoría de las escuelas había alumnos que no eran judíos. En la primavera del año 1894, Sabah visitó París, donde se reunió con autoridades de la Alliance para informarse de su nuevo destino. Pasó luego unos meses en Esmirna con su familia y el 2 de octubre partió hacia Génova, donde se embarcaría visitando antes Pireas, Brindisi, Trieste y Venecia. Uno de los enormes incentivos para su aventura americana fue la remuneración que se le ofreció, que Sabah describe en sus cautas como principesca. Pasó las fiestas del Año Nuevo Judío y del Día de Perdón de 1894 como huésped de las comunidades judías italianas. En las cartas que escribió luego a la Alliance, relató en detalle estas experiencias. Por ejemplo, en la carta del 28 de febrero de 1895, Sabah describe con lujos de detalles su visita a las ciudades italianas de Trieste y Venecia. Dice sobre Venecia: ¡qué concepción intrépida y temeraria la de lanzar los cimientos de una gran ciudad a la mitad de una laguna! Como calles hay canales, como vehículos de transporte, góndolas. Y más adelante escribe: me llevaron a visitar uno de los oratorios donde el viernes a la noche no se recita el Lejado Di, porque ese templo fue construido antes de esa composición literaria.
Esta información es absolutamente innecesaria en el devenir administrativo de la colonización judía y del establecimiento de escuelas. Sin embargo, a Sabah le interesa registrarla y al hacerlo muestra su deseo de escribir su propia experiencia en la historia mayor que está escribiendo a la Alianza. El 15 de octubre de 1894, Sabah se embarcó en Génova rumbo a la Argentina en un vapor repleto de inmigrantes italianos. A diferencia de los inmigrantes, viajaba en primera clase. En las veladas del barco, bebió champán con otros pasajeros de primera, entabló amistades entre los criollos adinerados y los europeos en viajes de placer. El francés era la lengua franca de la primera clase y Sabah lo hablaba estupendamente. Las larguísimas cartas que escribió describiendo su viaje a la Argentina, describiendo las escalas europeas, dan constancia de la elegancia de su prosa, de su deseo de inscribirse en esta historia mayor de la Alianza. Después de escalas en Barcelona, Río de Janeiro y Montevideo, el barco llegó al puerto de La Plata. De allí, Sabah viajó en tren a Buenos Aires, donde fue recibido por Samuel Hirsch y David Cassés, funcionarios ambos de la Jewish. En principio, se le propuso organizar la colonia de Mauricio en el municipio de Cáceres, en la provincia de Buenos Aires. Luego se decidió enviarlo a hacerse cargo de las escuelas de las colonias de Entre Ríos. En noviembre de 1894, Sabah ya estaba en Colonia Clara. Según las prácticas corrientes en la Alianza, Sabah realizó un censo y recorrió el campo para entender las necesidades de las colonias y para tener una cifra de la cantidad de niños en edad escolar y también para decidir cuáles eran los mejores lugares para establecer las escuelas. Es difícil imaginarse la relación inicial entre los judíos del este de Europa y los maestros turcos. Los judíos del Imperio Otomano venían de sociedades mucho más plurales e inclusivas que sus correligionarios ashkenazíes del este de Europa. Esmirna era una ciudad abierta, hermosa, a la orilla del Mediterráneo, donde crecían en abundancia naranjas y granadas. En el centro de la ciudad, a pocos metros de la judería, hay un ágora que data del siglo IV antes de la era común. Ese era el paisaje de infancia de Sabah, una ciudad próspera, moderna, a orillas del Egeo, donde todo lo que se plantaba florecía. Las familias de los alumnos provenían de una realidad muy diferente. Habían dejado shtetls del área de residencia del Imperio Ruso, donde 5 millones de judíos estaban limitados a vivir en una zona muy pequeña de territorio. La violencia antisemita había recrudecido en esos años y muchas de las familias provenían de pueblos que habían sido asolados por los pogroms. Pocas familias tenían experiencia en la vida de campo y aunque tenían una formación letrada fuerte en textos religiosos, muy pocos habían tenido educación laica y casi ninguna de las mujeres sabía escribir. Las lenguas eran otra barrera. El maestro Sabah hablaba francés y ladino. La mayoría de los colonos hablaban yiddish, algunos alemán o ruso. Y aunque todos conocían el hebreo ritual, las prácticas religiosas y la pronunciación del idioma eran diferentes. En los primeros años, Sabah se refería a menudo a sus correligionarios rusos como ignorantes y supersticiosos. A principios ya de 1895, las escuelas de las colonias pasaron a estar a cargo de la Alianza. A pesar de que Sabah tenía 2 jefes, su relación fue siempre más estrecha y más afectuosa con la Alianza. El año 1895 trabajó intensamente para que la escuela de Clara estuviera lista para el año escolar. El 23 de abril de 1895, la escuela abrió sus puertas con 23 alumnos. Un mes después había 69. Para el mes de julio, la mayoría de los alumnos ya sabía leer y escribir y había 89 inscriptos, la mayoría proveniente de las colonias judías,
pero había también alumnos de familias criollas y de familias no judías de las colonias francesas e italianas cercanas. En abril de 1896 se empezó a impartir instrucción agrícola en las escuelas. Se abrió además la escuela de Miguel, a la que también concurren alumnos de Barón Hirsch y de Perlisa, y la filial de la Alianza en Clara, con miembros judíos y no judíos. Las escuelas ya funcionaban con mucha normalidad. Años escolares establecidos, recreos, exámenes del Estado argentino y de la Alianza. El año escolar combinaba el calendario argentino con el de las escuelas de la Alianza. Las clases empezaban entre marzo y abril. No había clases durante los 10 días de la Pascua judía, durante Pesaj, y había vacaciones durante casi todo el mes de Tishri del calendario judío, normalmente septiembre o octubre. En 1897, Sabaj se tomó un semestre de licencia para viajar a París y luego a Esmirna, donde se casó con Judith Cohen, egresada también de las escuelas de la Alianza. En 1898 nació David, su primer hijo. Luego nació Maurice en 1900 y Víctor en 1902. En 1899 llegó uno de los hermanos de Sabaj a Entre Ríos. Sabaj fue estableciendo familia nuclear y extendida en la colonia y echando raíces en la Argentina. En 1902, el director general de la Jewish Colonization Association visita a Carmel con su esposa y, como queda muy impresionado con el trabajo de Sabaj, le ofrece un puesto de mayor envergadura en Moisés-Ville, provincia de Santa Fe. Sabaj comienza el año escolar como director de las escuelas de la localidad e inspector de escuelas en Moisés-Ville. Allí nació Emil, su hijo menor. Y hasta aquí llegamos con la segunda parte de esta apasionante historia de Yosef Sabá, este maestro de las escuelas del litoral argentino, donde estaban los gauchos judíos, tal como lo definió el gran Gerchunov. La semana que viene tendremos la tercera parte y última de esta gran historia. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Este
no tiene mare. Ay, ay, no tiene mare, sí, no tiene mare. Este domingo no va a haber nuestros habituales encuentros de los domingos, encontros de Al-Had, Musafires y Balabayes, ya que, bueno, estamos en la finalización de Sukkot, ya entrando en Shemini Atzeret y Simchat Torah. Así que el próximo encuentro de Al-Had será el domingo 18, que ya anunciaremos. Pero para nuestro encuentro virtual de cada jueves, Raíces de Sefarad 2020 online, nos visitará, por supuesto virtualmente, pero en vivo, el próximo jueves 15 de octubre, nada menos que Sebastián de la Obra. Él es el director alma mater de Casa de Sefarad en Córdoba, en España. Seguramente muchos de ustedes, quienes hayan visitado la ciudad de Córdoba en España, habrán visitado este extraordinario lugar que revive la Córdoba judía, que es el local que está justo frente a la sinagoga de Córdoba y que tendremos el gran privilegio de tener en vivo a su creador y director en vivo con nosotros el próximo jueves 15 de octubre a las 7 de la tarde, hora argentina, tratando el tema de aventuras y desventuras de una saga sefaradí, Los Camondo. Imperdible realmente. El acceso interactivo a todos los eventos es en vivo por el canal de YouTube de Sefarad y también en la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad. De todas formas, pueden tener toda la grilla, toda la programación con los horarios en cada ciudad, en cada país, en nuestro portal en sefarad.com, y por supuesto lo anunciamos también en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Yo los invito a que cuando entran a sefarad.com les va a aparecer una ventanita para suscribirse a nuestro boletín, porque allí enviamos la agenda todas las semanas con toda la programación y los horarios. Así que suscríbanse en sefarad.com. Música. Ahora sí, nos vamos con buena música. Vamos a escuchar un lanzamiento reciente de un tema clásico, Gliquería cantando La vida doy por el Raki. Gliquería nació en Serres y concretamente en el pueblo de Agiop Neuma, un pueblo y una antigua comunidad en la Macedonia Central, en Grecia, en las laderas de la montaña al suroeste de Menoikio. Desde muy pequeña recibió estímulos musicales de su familia, con el resultado de que la canción se arraigó en ella desde muy temprana edad. Su padre y su tío tocaban el buzuki como aficionados.
creció en un entorno donde las canciones folclóricas griegas tenían un papel destacado. Los festivales y reuniones familiares con el ambiente cálido, el ambiente informal, los tocadiscos y los discos de 45 revoluciones por minuto fueron una gran escuela de música. Desde sus años de escuela secundaria, Glikería comenzó a destacarse por sus habilidades vocales y sus compañeros de clase en cada evento la animaban a cantar. Y ella no desaprovechó la oportunidad de interpretar conocidas canciones pop de los años 60 y por supuesto las puramente folclóricas, esas canciones que siempre han tenido un lugar destacado en su espíritu y en su temperamento. Los caminos de la vida la llevaron hacia Atenas y ahora grabó este clásico La vida doy por R aquí que vamos a escuchar a continuación. Así que antes de escuchar a Glikería yo me despido. Mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre, además de nuestros encuentros de los jueves en Raíces de Sefarad a las 7 de la tarde, hora argentina, también en nuestro próximo programa, Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre lo pueden escuchar a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High, en radiohigh.com.ar. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com, donde está además toda la agenda y todos los detalles de las actividades que pueden seguir online, y también en todas las redes sociales, en particular en Facebook y en Twitter, donde, insisto, van a poder ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad. Nos vamos entonces, vamos a escuchar a Glikería con La vida do por R aquí. ¡Semanada buena! No puedo dejarlo de beber, nunca me harté de tanto amarlo. La vida do por el aquí, yo no puedo dejarlo de beber, nunca me harté de tanto amarlo. Está en el barmil, no hablo con ninguno. Cuanto me hago cantil, me caigo en el lodo. Cuanto está en el barmil, no hablo con ninguno. Cuanto me hago cantil, me caigo en el lodo. La vida do por el aquí, yo no puedo dejarlo.